Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Esta mañana hemos estado también. Y bueno, esta noche, como todos los miércoles, vamos a hacer otra vez emitir este espacio para preguntas de psicología. El que hacemos por la mañana a las 10 también suele acabar siendo ese preguntas de psicología. Aunque en principio la idea era hacer, hola a los que llegáis, hacer, pues un directo solo de estudios de psicología. Bueno, en cualquier caso, estamos aquí para resolver dudas sobre psicología, que podáis hacer esas preguntas que quizá tengáis al respecto de esta materia de psicología. ¿Vale? Yo soy psicólogo, el que no me conozca, y todas las mañanas a las 10 hago directos. Vamos a ver si se va conectando la gente, son y 57. Estamos a punto de comenzar, ¿eh? Y si alguno tiene alguna pregunta de psicología ya puede ir empezando. Esta mañana hemos tenido un problema con el micrófono. Está solventado. Buenas a los que llegáis. Si alguno tiene una pregunta de psicología, ya sabéis, para eso estamos. Como todos nuestros habituales directos de los miércoles a las 8. Y también a las 10 de la mañana estoy haciendo directos, ¿ok? Al que no me conozca. Este es el micro que he utilizado esta mañana y se me ha cortado en mitad del directo y hemos tenido problemas. Bueno, no pasa nada. Está solventado con este otro micrófono. Hola, ¿se reduce el estrés con magnetoterapia? Magnetoterapia tiene que ver con usar piedras o imanes, algo así. A ver, se reduce el estrés. Probablemente tenga algún tipo de efecto placebo, pero en cualquier caso, si la magnetoterapia tiene alguna evidencia de que funcione, no sería tan difícil de demostrar, pero es cierto que no tiene tanta evidencia científica como para poder afirmar que, por ejemplo, soluciona la ansiedad. No tanto el estrés, porque el estrés es más bien la presión externa de una situación concreta. Buenas tardes, Sandy. Entonces, claro, asumir que una pseudociencia, porque habría que meterla en ese ámbito, la magnetoterapia, puesto que no tiene la evidencia científica que tiene otro tipo de terapias. Si funciona para quitar algún tipo, o para ayudar quizá a la ansiedad, bueno, pudiera ser. Pero hasta que no haya evidencia sólida al respecto, puede estar dándose ese efecto por determinadas razones, por eso, el efecto placebo, porque por características de la persona, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos evidencia científica. La magnetoterapia, que os sepa, no tiene. Sí, terapia con imanes. Sí, soy psicólogo, Mónica. A ver, ¿para qué sirve la AP? Ah, ¿para qué sirve la P en psicología? ¿Te refieres, Mónica? Pues sí, esas P's no sonoras en la psicología, como no solo en la psicología, hay muchas palabras que empiezan por P y no se pronuncian como seudónimo y cosas así, ¿no? Sí, son características del idioma. Hola, a ver. ¿Qué hago si mi esquizofrenia y cambia? A ver. ¿Qué hago si me esquizofrenia y cavia? Entiendo que estás diciendo que en el caso de tener esquizofrenia, ¿qué hacer? Supongo. ¿Te refieres a eso, Daniela? Igual se te ha cortado el mensaje un poco. Buenas tardes. ¿Qué tratamiento o herramienta puede resultar eficaz al miedo a vivir sola? Dime de qué te refieres, Daniela. Sí, Marisol, a ver. Para el miedo a vivir sola, por un lado, habría que trabajar el miedo. Ese miedo que produce el vivir sola tiene determinados pensamientos característicos. ¿Por qué tienes miedo? Exactamente a que te ataquen. Puede ser elementos muy concretos del pensamiento.
pensamientos a que haya un monstruo, si hablamos de quizá niños que piensan que en la oscuridad aparecen monstruos, si es miedo a la oscuridad como tal, son miedos muy concretos. Uno debe aprender a combatirlos de forma, por un lado, racional y por otra parte a aprender a quitarle la atención a esos pensamientos negativos que no son siquiera probables, ¿no? Como la aparición de alguien que te secuestre, etcétera. Habría que concretar qué pensamientos concretos. Por otra parte, a estar enferma y que me pase algo, ¿no? Claro, vale. Pero estás enferma en este momento. ¿Ahora mismo lo estás? Daniela, estoy pendiente de que me digas a qué te refieres exactamente, ¿vale? Contéstame, porfa. Estás enferma ahora, vale. Y es probable que ocurra eso, que estando enferma no puedas ser ayudada. Es decir, si la situación que te produce miedo es una situación de riesgo real, claro, pues sería un miedo completamente natural. No sería como tal ansiedad, por ejemplo, que sería ese miedo a algo que no es probable ni siquiera que ocurra y que se pasa igual de mal que con el miedo, ¿no? Pero, a ver. Vale, voy a dar algún consejo para el ataque de ansiedad un poco más adelante, ¿vale? Porque como van a preguntar eso varias veces, pero sí, voy a dar algún consejo, ¿vale? A ver, que no me pierda. Que tienes arritmias, vale. ¿Y eso está asociado a un riesgo real a morir, por ejemplo, de forma inminente? ¿Tiene asociado eso, ese riesgo médico, a que ocurra y no tengas posibilidad de ir al hospital y cosas así? Dímelo, porque temas médicos lo tengo un poco más en mi mente un poco más nublado. Mira, mi esposo tiene esquizofrenia y él cambia a veces, me quiere y a veces no. Ah, vale, vale, vale. Imagino, Daniela, que toma fármacos, psicofármacos, antipsicóticos, con tal de controlar los delirios y las alucinaciones y los tiene medianamente controlado, ¿verdad? Está adaptado al final y no tiene esos brotes, entiendo, ¿no? Claro, a ver, a veces me quiere y a veces no. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo sería eso? Porque eso, claro, no tendría nada que ver con la esquizofrenia, que a veces te quiere y a veces no, y podemos ver un montón de casos de parejas que les pasa eso, que cambian constantemente de conducta, no necesariamente por la esquizofrenia. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en esa pareja? Es lo que tendríamos que ver, y no tanto la asociación que tiene con su enfermedad. Vale, ¿qué hacer cuando conoces a alguien que conectabas y luego se hace jefa y luego ni te saluda? Mm. Yo te digo, latido, que independientemente de qué es lo que ocurra en la vida, uno debe aprender a aceptar aquello que ocurre y no juzgarlo con demasiada rigidez. ¿Ha ocurrido eso? Tu jefa de pronto, o esta persona que conecta contigo de pronto, ya no te quiere saludar por el motivo que sea. Eso se puede percibir como una cierta traición, una forma de concebir la situación como injusta, o puedes intentar entender a esa persona por qué está haciendo lo que está haciendo, que quizá en otro contexto otra persona podría haber hecho lo mismo, tú quizá te podría haber pasado lo mismo. En cualquier caso, intentar entender a esa persona. Es decir, no se trata tanto de cambiar a los demás, no se trata tanto de ver qué hacemos con ella para que no actúe así, es más bien qué vas a hacer tú para que eso a ti no te afecte, que no te moleste algo que tiene que ver con la conducta de los demás. Latido. Ese trabajo lo tienes que hacer tú al final, aceptación de aquello que no está bajo tu control, que es cómo los demás se comportan. Sentir miedo porque te enteres que tu pareja narcisista esté con otra. Hemos hablado muchas veces de el supuesto efecto narcisista en aumento. No tengo tan claro, la mayoría de las veces que alguien ha venido a consulta con este argumento de mi pareja, sobre todo mi expareja, es narcisista, en realidad luego no es tan narcisista. En realidad luego se ven conductas que no son coherentes con el narcisismo, es más bien la rabia que te causa esta persona porque no te hace el caso que te tiene que hacer o porque te ha dejado y surgen la rabia en general por la situación que vives. A ver,
Vale, vale, o sea, vale, entiendo que, o sea, se ha ido con otra persona, esta pareja, ¿no? Ya no es tu pareja, por lo tanto, ¿no? Es expareja. ¿Es así? Y miedo exactamente porque, a ver, y tres hijas además. Ah, no lo había leído, lo de las tres hijas. Vale. ¿Y el miedo a qué se debe, Laura? ¿Miedo a que él te haga daño? ¿Sentir miedo? A ver. A ver. Soy autista, recién diagnosticada, ser grado 1 y que todos piensen que puedes hacer y no puedes. Claro, todos digamos que opinan sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y tú sientes que sí puedes hacer cosas, entiendo, ¿verdad? Y de todas maneras la gente pues un poco va a tener sus propias ideas, ¿no? Desarrolla sus propias ideas sobre no, y no trastorno, porque no podemos llamarlo trastorno, tu forma diferente de procesar la información, que es al final lo que es ser autista, que no está en el eje 1 del DSM donde están los trastornos psicológicos, sino que está en ese eje 2 donde están, entre otras cosas, los trastornos, no trastornos, sino problemas neurodivergentes y los trastornos de la personalidad, etcétera. Pero sí se considera que es, en todo caso, otra forma de procesar esa información. ¿Y tú sientes que puedes hacer más cosas de las que los demás te atribuyen? A ver, intento no perderme nada. Si me pierdo algo, si no contesto algo, volver a repetírmelo, voy a intentar contestar todo. Vale, los ataques de pánico lo tengo claro, tengo que hablar de ello. Quiero hablarlo un poco más adelante porque van a preguntar más de una vez y claro, por no volver a repetirlo, ¿vale? Mira, nos dice Julia Heredia que es muy difícil que no te afecten las cosas. Claro, así es. Es muy difícil que no te afecten. Es un trabajo constante y diario frente a cualquier emoción de rabia, de miedo, etcétera. Frente a esos pensamientos, porque al final detrás de una emoción siempre está el elemento cognitivo, el elemento fisiológico de cómo el cuerpo reacciona a esos pensamientos y el elemento conductual. Entonces, para llegar a ese estado en el que la emoción llega de forma natural, casi sin hacer nada para que llegue, y cómo nosotros, una vez ha llegado, en vez de dejarla fluir de forma natural esa emoción, que se desborde incluso porque, bueno, porque es excesivo lo que estamos viviendo, es más bien qué vamos a hacer nosotros con eso, con esos pensamientos constantes que nos retroalimenta la emoción. Con tal de que, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, Julia Heredia. Si un hijo o una hija, estando en casa, tira el vaso de cristal al suelo, cuando tú le habías advertido de cuidado que vas a tirar el vaso, por ejemplo, ¿no? El vaso acaba roto en el suelo y claro, automáticamente en tu mente se despiertan un montón de emociones de tipo, lo ves, ya te lo dije, tendría esta niña que haber estado más quieta, tendría que este niño que no está tan nervioso, debería llevar más cuidado, etcétera. Pensamientos que te hacen percibir que esa situación es injusta. Ahora bien, ¿qué se puede hacer desde aquí? Se puede cambiar esa forma de interpretar la situación como algo completamente injusto o de echarle la culpa a aquello que llamamos el locus de control, atribuir la culpa de lo que ha ocurrido por esa especie de nerviosismo que controla el niño en absoluto. Claro, desde aquí podemos hacer ese ejercicio de, bueno, el niño no puede controlarse, no sabe controlarse, es un niño pequeño quizá, y después, por otra parte, ¿cuál es la gravedad? La gravedad siempre es percibida. Uno puede regular esa gravedad percibida de tal manera que digas, bueno, pues solo es un vaso, me cuesta muy poco recogerlo. En ese sentido uno puede llegar a conseguir la contención de la emoción, para no decir aquello de lo cual luego nos vamos a arrepentir, sino más bien esa capacidad de cambiar el pensamiento para no sentir esa emoción tan desbordada que nos haga sentir muchísimo malestar. ¿Cómo calmas los pensamientos saboteadores? Pensamientos saboteadores sobre uno mismo, entiendo, ¿no? De no valgo, etcétera, ¿no? Soy una mierda a veces, ¿no? Pensamientos negativos de este estilo, entiendo. Uno debe afrontar ese tipo de pensamientos con golpes de realidad, muchas veces, con experimentos conductuales, que se les llama. Es decir, habrán muchos elementos de tu personalidad y tu conducta, tu vida, tu entorno, en los cuales sí has demostrado valía.
Pero cuando tú estás con emociones de tristeza, melancolía, con síntomas de depresión, no te vienen a la mente porque tu mente está sesgada hacia lo negativo. Es lo que ocurre cuando estamos con una emoción. Vivimos dentro de la emoción y nos da muchísimo, muchísimo de eso y hasta solo lo negativo, y aquello que es positivo no nos acordamos. Así que yo te diría golpes de realidad. Vale, yo soy una mierda, vale, eso es lo que me dice mi mente de forma natural. Pero es así exactamente. Esos experimentos conductuales lo que te va a permitir es decir, vale, mi mente me dice todo esto, vale, chico, mejor ponte a estudiar. Supongo que me dices a mí, Mencia, porque no conozco el tema que estoy hablando, supones. Lo entiendo, no te preocupes. Son pensamientos que tiene cada uno. Eh, Desde luego esos pensamientos, cuando les demostramos a nuestra mente que no es exactamente así, mediante esos golpes de realidad, por ejemplo, haciendo algo que sí puedas hacer. Y cuando lo consigas dices, bueno, pues sí lo he podido hacer, por lo tanto estamos confrontando a tu mente aquello que tu mente te decía antes, ¿no? Vale. Y seguramente me he dejado un montón de comentarios porque se me ha bajado abajo, pero bueno, voy a intentar leerlos todos. Y esta, como si nada, vale, esto viene de antes. Mira, Julia Heredia, ¿cómo hago para que no me afecten las acciones del psicópata? Hemos hablado muchas veces de esto. Vale, a ver. Hemos hablado muchas veces de los psicópatas y los narcisistas, los cuales en la vida real nos vamos a encontrar con pocos, porque es poco prevalente en la sociedad, pero bueno, los hay. Si bien es cierto que, claro, debes haber detectado ciertas cosas, debe de tener, a ver, cualquier trastorno de la personalidad, porque es así donde se encuadra la psicopatía, se encuadra y se le dice con esta etiqueta trastorno antisocial de la personalidad. Para empezar, tiene que estar en varios contextos. No solo puede ser así contigo. No puede ser poco empático contigo, manipulador, etcétera, y que luego tenga afecto hacia su abuela, su madre, o un hijo, con quien sea. Con lo cual, eso habría primero que ver si esa persona es de verdad psicópata o no. Pero es igual. Si hablas de cómo hacer que no te afecte esas acciones, claro, hablamos de cómo es de dependiente para ti esta persona para ser feliz. Uno debe también aprender a ser de algún modo independiente en su felicidad. Es decir, ¿por qué necesitas de personas para esa felicidad? El miedo a perder a una persona nos hace pasarlo muy mal porque esa persona siempre va a estar o siempre va a tener en su mano el dejarnos o no dejarnos. Eso siempre va a ser así. En este caso parece que se ha ido con otra, nos dices. Entiendo que se pasa muy mal, pero esa expectativa, quizá demasiado rígida, de lo que deben hacer los demás, en este caso de que tu pareja se quede contigo y te elija, cuando es rota por la realidad, cuando eso al final se rompe, cuando no es lo que tú, no acaba haciendo lo que tú esperabas, pues acabas pasándolo mal. Pero no es que la persona te deje, lo que hace que te sientas así. Lo que hace que te sientas así es cuando tú tienes una expectativa de cómo esa persona tiene que comportarse y no la cumple. Eso es lo que producen, cómo se producen las emociones, a través de pensamientos concretos y que producen además reacciones fisiológicas y conductas. Es ese circuito sobre las emociones. ¿A qué edad recomiendas llevar a un niño a un psicólogo? Yo tengo niños en el centro, tengo un centro en Novelda, un despacho allí, en Novelda, Alicante, donde ya empiezo a trabajar con niños de 5 años con problemas de conducta. Allí, por ejemplo, niños que tienen grandes explosiones de rabia que no saben gestionar, se trabaja ya no solo con el niño, sino también con la familia que vive con el niño y que de alguna manera está reforzando, sin quererlo y sin culpar a nadie, también ese proceso. Y se puede, desde luego, cambiar esos patrones con tal de que mejore y de forma bastante rápida, que es algo que sorprende a los padres cuando suele durar un tratamiento de ese estilo meses, 2 meses, 3 meses, cuando empieza a notarse mejoría. Y está como si nada, como si no pasara nada. Él cuando no lleva razón saca su furia y me pega. Laura, qué difícil situación, ¿eh?
Y ahora mismo sigues estando en la relación, a pesar de que se ha ido con otra. ¿Es así? Mencia, sí, sí, sí he estudiado una licenciatura, soy graduado en psicología y colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. De todas maneras, no está de más la duda, ¿eh? Porque realmente hay personas que yo de hecho hace poco me encontré con una persona que me decía que hacía constelaciones, que si tenía algún paciente que le viniese bien, que lo llamase para hacerle ese tipo de terapias. Claro, pero uno debe tener, evidentemente, su formación. Y una carrera universitaria al menos te va a dar esos 4 años, si te lo sacas en 4 años, que hay gente que se lo saca mucho más, esa formación científica, porque necesitamos que sea validada científicamente todo proceso terapéutico para saber que no es placebo y que está haciendo de verdad, que tiene un efecto sobre la población general, sea el paciente que sea, que tengamos herramientas para realmente ayudar a esa persona. ¿Por qué todo sale mal cuando estás mal? Qué interesante. Cuando estás mal, decíamos antes que se produce un sesgo en la memoria, ¿no? Y sientes que el mundo es así, que el mundo es oscuro y ominoso, de algún modo, acaba encajando todo en el malestar que sientes. Entonces sí puede ser que empiece a salir, no tanto que empiece a salir las cosas mal, sino que ese foco de atención empieza a centrarse en cosas malas de aquello que vives. Cuando en realidad supongo que en el día pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Pero tu foco se va a ubicar en ese lugar, en el lugar negativo. Eso es lo que suele pasar y quizás explique eso lo que puedes estar pasando, ¿no? A ver, ahora pones, ¿qué opinas de Dianética? No sé qué es Dianética. User 695. Explícame qué es Dianética, que no sé lo que es. Genial, gracias. Mi chico tiene 7 años y en el cole es un niño 10, pero en casa no se porta bien. Sí, sí. Hay muchos casos así y sí que tiene desde luego solución. Claro, no son trastornos graves ni mucho menos, pero son problemas de conducta que están causando mucho malestar, tanto en casa como en el colegio, con otros compañeros quizá, etcétera. Eso lleva a un montón de problemas incluso a nivel académico, que acabe trasladándose a el rendimiento y por otra parte esos enfados constantes en casa. Sandy, es que se pasa mal, ¿eh? Yo tengo una niña de 8 años también y claro, pues ese diario malestar, ese diario desgaste a veces es incluso peor que una catástrofe grande, ¿no? Es mi primera vez por aquí, me he quedado por lo que lo veo interesante. Pues muchas gracias, Dulceca. ¿Qué opinas de la ley de atracción? Muy buena pregunta, Campanilla. La ley de la atracción, que es esa ley de creo que viene, confírmamelo, igual no es, ¿eh? Viene del libro del secreto, ¿verdad? No sé si viene de ahí o ahí está incluida, pero estaba antes en la... No lo sé, confírmamelo, porfa. Yo recuerdo un estudio muy interesante, no me acuerdo ahora el autor, el psicólogo, no recuerdo ahora cómo era, pero un estudio muy interesante que decía, que hablaba de una terapia que estaba en parte basada o inspirada. Sí, se escucha mucho de... Sí, está inspirada en eso, ¿vale? Está inspirada en la ley del efecto o de la ley de la atracción. Lo que venía a decir esta terapia, y que fue contrastada científicamente, es que un paciente, por ejemplo, con cáncer, imaginaba, ¿vale? Imaginaba que movilizaba su sistema inmunitario, su ejército, para combatir ese cáncer. De tal manera que, claro, con esa imaginación, ese creerte que eso estaba ocurriendo, podía, por esta ley del efecto, causar este cambio en el cáncer incluso, ¿no? Y bueno, fue una teoría, desde luego, interesante y se puso a prueba. Bien, ¿qué encontraron en este estudio? Que los pacientes que se sometían a esta terapia, que desde luego estaba muy sistematizada, como debe ser siempre en ciencia, llegaban a la conclusión que los pacientes no reducían su cáncer, pero tenían menos ansiedad, mayor autoestima, mejor sensación de control sobre su cáncer, sobre su salud, etcétera. Con lo cual había mejorado esa sensación de sí mismo y esa mejoría a nivel psicológico, pero no había cambiado una cosa física del entorno que era pues ese cáncer, que no cambió en absoluto. Entonces yo creo que la ley del efecto
lo que te cambia es esto de aquí, que es lo interesante realmente. No va a cambiar las cosas del entorno, no va a cambiar las cosas físicas que están a tu alrededor. Y en cualquier caso, como digo, es una ley, más que una ley, no es una ley porque habría que demostrarlo. Es más bien una teoría, una hipótesis interesante, que siendo interesante habría que poner a prueba. Claro, cuando se pone a prueba, como digo, no se ha podido evidenciar que sea así. No se cambia lo físico del entorno, por mucho que ahora se intente extrapolar esto a la, a la física cuántica, etcétera, pero que no tiene realmente una correlación. Sí, soy psicólogo por la universidad, por la UNED, la Universidad Nacional a Distancia de Española. No sé si es de España. Sí, sí, física cuántica, por ejemplo, nos vienen a decir, por ejemplo, que esta teoría es así y se confirma gracias a, por ejemplo, la física cuántica, etcétera, pero no es eso lo que dice la física cuántica en absoluto. Y estudiosos, soy de Alicante, de Monóvar, Alicante. Y tengo consulta también en una ciudad de al lado que es Novelda. A ver, espero no perderme nada. A ver, ¿cómo trabajas con la rabia y el odio y el no perdonar a alguien que te ha hecho daño? Muy interesante. Es un poco ese juego y esa capacidad que tiene uno de controlar la sensación de injusticia que siente de aquello que le han hecho. La sensación de injusticia siempre, siempre, y a veces cuesta de aceptar, es subjetiva. La injusticia es percibida siempre. Algo te produce rabia porque está rompiendo con esa expectativa de comportamiento de los demás. Cuando uno entiende esto y hace el esfuerzo de entender por qué el otro ha hecho lo que ha hecho, por ejemplo, entendiendo que el otro es como es, que tiene una historia de vida que no ha elegido, por ejemplo. Imaginad este ejemplo muy común, además, más quizá incluso en hombres, esta sensación de que todo el mundo debe respetarnos. Y si alguien por la calle rompe con esa expectativa, alguien nos falta al respeto, nos ponemos furiosos con esta persona, cuando en realidad lo que nos enfada no es esa persona que nos ha faltado el respeto, sino esa idea rígida, ese valor inamovible que tenemos de que nadie debe faltarnos jamás al respeto. Pero claro, y esta persona que nos falta al respeto por la calle, que es un ejemplo que pongo mucho, ¿qué historia de vida tiene? ¿Qué sabemos de esta persona? ¿Quién sabe la vida que ha tenido? A saber si ha tenido una vida buena, si le han pegado, si ha tenido maltratos. No sabemos qué tipo de vida ha tenido para ir por la calle faltando el respeto. ¿Cómo vamos nosotros a decirle a esa persona cómo debe de ser? No ha elegido ser como es. Cuando uno entiende eso, al menos controlará esa sensación de rabia hacia cómo es la otra persona o cómo actúa. El odio es algo un poco más complejo que incluye también la valoración moral que produce asco, ¿no?, en la conducta de los demás. Entonces hay que trabajar en no tener expectativas. No tener expectativas, campanilla, rígidas. Eso es. Tener expectativas de futuro la tenemos todo el rato, ¿no? Por ejemplo, vamos hacia la luz, le doy a la luz y yo espero que la luz se apague cuando le doy. Si la enciendo, espero, tengo la expectativa de que se encienda. Nos permite convivir con el mundo. Claro, pero tener expectativas tan rígidas que nos hagan que cuando esta luz, cuando yo le dé al botón, no se apague, me cabrearé si tengo la expectativa rígida de que debería de ser así, sí o sí, y si no, pues me enfadaré. Eso me refiero. No expectativas rígidas, sino más bien eso que llamamos flexibilidad cognitiva. Eso es muy saludable. Está muy asociado a la salud mental, la flexibilidad cognitiva. ¿Sabes, campanilla? Sí, sería un caos, claro. Necesitamos los procesos psicológicos, todos son saludables cuando están regulados, evidentemente. Cualquier efecto psicológico desmesurado, por ejemplo, una emoción de rabia desmesurada es un caos, una emoción de miedo es un caos, produce ansiedad, etcétera, ¿no? Pero en sí mismo no habría ningún problema con la ansiedad si lo que te hace es darte una pequeña energía. Yo trabajo desde el enfoque, la del Molly, desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿vale? Sí que es cierto que uno acaba nutriéndose de otro tipo de elementos, por ejemplo, de tercera generación que llaman. Me acerco al humanismo, me acerco a determinados elementos, pero sobre todo mi enfoque, las herramientas que yo tomo para solucionar los problemas de la gente, para sentar todo esto hacia el problema concreto es el cognitivo-conductual,
porque es lo que más eficacia tiene en los efectos, en los estudios de efectividad, ¿vale? Y por esa razón solo. Porque uno cuando va al médico espera que le den la pastilla que más demostrado está para aquello que padece, ¿no? Sí, es complicado hacerle entender al cerebro que está equivocado en la expectativa. Sí, 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 claro, es difícil. Se puede, claro, con práctica. Es como cualquier otra cosa que te parece difícil, como escalar en un rocódromo. ¿Te parece difícil el primer día? Claro, pero después de practicar y practicar, llega un momento en que no, tu cerebro de forma automática se enciende frente a una emoción, frente a una situación concreta, se enciende de rabia y pronto de forma, de nuevo, casi automática, llegas a ejercer este diálogo interno contrario que te permite gestionar esa situación de otro modo. Es así, con práctica siempre, siempre con práctica. Yo no busco pastillas, quiero otra terapia. Las pastillas, por ejemplo, esta mañana hemos tenido un psiquiatra por aquí, una psiquiatra, que ha sido maravilloso que se pase por aquí, de la Seguridad Social. Yo suelo decirle, venga, que ya no empieces, que ya nos conocemos. Sí, ese diálogo interno, bueno, pues se puede generar otro, de forma voluntaria y a veces contracorriente. Las pastillas Alina Parker son, por ejemplo, efectivas para cosas concretas como la ansiedad, ¿no? Ansiolíticos, etcétera, de corta duración, de rápida absorción, de menor velocidad de absorción, etcétera. Pero claro, solo la pastilla, el psicofármaco para solucionar un problema psicológico no es suficiente, pero es lo que te da la sanidad pública porque es lo que te puede ofrecer, porque es muy barato darte una caja de pastillas que valen 5 euros al mes, es muy barato. Y no, como dices, no tratan el origen, solo síntomas, además muy concretos. Pero claro, imagínate que te tomas un ansiolítico, pero tú desde aquí sigues dándole vueltas y vueltas, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y si me da un infarto con esta taquicardia, y si. Y la pastilla te calma el síntoma fisiológico, pero no te calma esto de aquí. Uno debe aprender a gestionar también eso. Sí, Campanilla, las pastillas son adictivas, sobre todo los ansiolíticos de corta duración, ¿vale? Claro, hay otros, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los llamados coloquialmente antidepresivos, no son adictivos porque no funcionan por la misma vía. Creo que es mejor ser sincero con uno mismo. A ver, ¿cómo es eso? Ay, se me ha pasado algo, Sandy, no sé qué es. Espérate, voy a intentar leerlo. A ver, y a nosotros no nos ve como padres, nos ve como amigos y no tiene respeto. El niño te refieres, vale. Es el niño de 7 años, si no me equivoco. No nos ve como padres, no nos ve como amigos. Sí, mira, cuando se analiza todo esto, hay... Hola, que te pinas peligroso, sí. Hay un contexto en psicología, un término que se llama... es a la hora de analizar un caso, ¿no? Es el análisis funcional de conducta. Siempre hay una relación entre la conducta del niño y también de un adulto, solo que se complejiza un poquito más. Hay una relación entre la conducta del niño, la respuesta del padre, la respuesta de nuevo del niño a la respuesta del padre y de todo el complejo que está alrededor, cómo reacciona también la madre, es decir, todo eso es un complejo que se puede analizar con tal de identificar dónde están los elementos que sí podemos cambiar, ¿vale? Como por ejemplo, ¿cuál es tu respuesta a una palabra mal dicha por parte del niño o un insulto, por ejemplo? Ay, qué buena pregunta. Ahora vamos a eso, Mapema. ¿Cuál es esa respuesta, por ejemplo, es un elemento que podemos cambiar? En ese análisis funcional de la conducta se exploran todos los factores, incluido, por ejemplo, factores predisponentes biológicos, pues niños de padres más nerviosos serán más nerviosos, niños más inteligentes serán más inteligentes los hijos de los padres, etcétera. Todo lo biológico no se puede controlar, ¿vale? Ahora vamos a considerar cuál es el elemento que sí podemos cambiar, como por ejemplo, por un lado, la respuesta de los padres al cabreo o al insulto del niño, con premios y castigos, que luego es un poco más complejo porque también participa la atención que le damos al niño, también forma parte de un premio. Y por otra parte, también se puede tratar al niño, para que el niño, si él quiere, porque él también lo pasa mal, también puede
llegar a aprender a gestionar su rabia porque lo pasa mal. Si convencemos al niño de que también quiere llegar a ese estado en el que no esté tan agotado de estar enfadado todo el día, irritable, es decir, ya no es una emoción, es un estado emocional, si conseguimos convencerle de eso, él también va a querer participar y por lo tanto será un elemento de cambio también a intervenir. Y se puede, con niños. Yo te digo que empiezo con niños de 5 años ya a trabajar incluso temas cognitivos, de cómo el niño interpreta esa situación, que empiece a entender que hay otras formas diferentes de interpretar, etcétera, de una forma desde luego mucho más gradual y, y más, bueno, más con juegos, por ejemplo. Vale, a ver que no me deje ninguna. Mira, esta me ha gustado mucho, esta pregunta, de Mapema. ¿Algún consejo para desengancharnos del móvil? ¿Qué os parece en la época que vivimos? Hace poco tuvimos un super hiper apagón que, que inclusive un paciente que he tenido hoy, hablando de ese ponerse en lo peor mentalmente ante una circunstancia X, ese juego de la mente de vamos a ponernos en lo peor, venga, ¿qué pasaría si esto dura una semana? Claro, estaba con una ansiedad de tipo, ¿y si, no? ¿Y si esto dura mucho? ¿Y si no tengo no sé qué? ¿Y si no puedo no sé cuánto? ¿Y si no? Todo lo negativo que empezó a surgir en la mente de todos por la incertidumbre de una situación compleja o no conocida. Claro, pero cuando empieza a ponerse un lo peor, dice, bueno, lo peor que puede pasar es que no esté con el móvil tanto tiempo, que salga más a la calle, que lea más libros quizá. Bueno, pues explorando esas posibilidades, se planteó eso de, oye, qué interesante sería apartarme del móvil un poquito, que muchas veces tanto malestar más que bienestar produce, ¿no? He dado alguna charla sobre las consecuencias a nivel del neurodesarrollo del exceso de pantallas por parte de los niños. Son graves cuando se exceden los límites y, bueno, son graves en el sentido de siempre de correlación, de factores de riesgo. Ya sabemos que el exceso de pantallas en esas fases del desarrollo del niño está asociado a problemas de afectivos, a problemas de tipo atención, concentración, problemas académicos, problemas de insomnio, etcétera. Claro que es importante no caer en eso. Aconsejan las autoridades, la Asociación de Pediatría Americana, no exceder en el caso de niños de 0 a 2 años nada, es decir, no deberían consumir nada de pantallas porque es cuando tienen el cerebro en más plena expansión neuronal. En niños de 2 a 6 años, como mucho 1 hora. Y en niños de 6 a 12, como mucho 2 horas del sumatorio de todas las pantallas, incluidas la televisión. Con lo cual, como vemos, y así lo dicen las estadísticas, la mayoría de españoles caemos en ese grupo de exceso. Porque dicen las estadísticas que más del 60% de españoles exceden el límite recomendado. Mira, aquí nos han hablado de nuevo de nada, Sandy. Del TLP, hemos hablado alguna vez del TLP, ese trastorno de la personalidad límite que lleva a ese descontrol, esos picos emocionales tan fuertes y sobre todo esa sobreinterpretación de todo aquello que vivimos, de tal manera que somos esas personas afectadas por todo, víctimas de todo, de cómo la gente pergeña cosas contra nosotros. Y eso a veces solo es que veo la mirada de alguien y me parece sospechosa, me parece que está hablando de mí, me parece... Y eso, claro, se vive con muchísimo malestar porque estamos todo el rato sintiéndonos atacados en un mundo que quizá es neutro, que quizá no nos tiene en cuenta, que quizá solo está en su mundo sin ningún tipo de pensamiento hacia nosotros, como es de hecho lo esperable. Imaginaos que vas caminando por la calle y miras a alguien que va caminando, claro, y podría uno pensar, seguro que me está juzgando, me está mirando, seguro que está pensando por qué voy vestido así, voy vestida así, que seguro que está mirando cómo camino, está percibiendo algo raro, me está juzgando. Y todo ese sobrepensar, todo ese sobreelaborar, sacar conclusiones rápidas y improbables, de hecho, ¿no? Genera tantísimo malestar que luego, incluso pasadas las horas, seguimos ahí en ese constante generar conclusiones rápidas que se llega incluso, en el caso del TLP, al momento de tener necesidad de un intermediario físico
para solucionar esa emoción, para gestionarla, que muchas veces suele ser una autolesión. Porque quizá el otro extremo sea lo peor de lo peor, que es la palabra aquella que no podemos mencionar porque nos bloquean. Claro, por supuesto que tiene que ver también con esa necesidad de gestionar las emociones. Yo he trabajado en, en dispositivo de salud mental, de trastorno mental grave en ELDA, en dispositivo que hay justo al lado de psiquiatría, y allí habían TLPs que llevaban años trabajando porque son terapias a largo plazo y la verdad que estaban, no sé, tenían una forma de interactuar con los demás, de decir las cosas a los demás que después de tanto tiempo y de tanto trabajo estaban muy por encima de la media en esa capacidad asertiva de comunicarse con los demás. Me parecía maravilloso. Es decir, se puede conseguir ese estado a pesar de tener TLP en el que gestionamos de forma saludable esa conducta, sobre todo, a pesar de tener a veces picos emocionales muy altos. Y, por ejemplo, que esa conducta no se transforme en ese corte que es lo menos deseable, ¿no? Que se convierta en otro tipo de herramientas para gestionar esos picos tan altos, ¿no? Vale, a ver que no me deje nada. Hasta ser mayor de 20, descontrol, impulsividad, disociación. Me hago películas, claro. Y te quedas en bucle, sí. Se pasa muy mal, ¿eh? Maravilla. Y ahora mismo lo tienes más controlado, maravilla. ¿Lo tendrías más controlado ahora? Dirías que sí. Yo llevo 20 años de tratamiento. ¿Y cómo lo llevas? Quiero saberlo. Soy de Zaragoza, si no iría con mi niño a tu consulta. Si conoces a alguien, me decías, claro, de Zaragoza no conozco a nadie. De todos modos, si quieres, paso consulta online, si te apetece. En cualquier caso, sí te aseguro que eso tiene solución, ¿eh? Y si no, busca a alguien por allí, que seguro que hay profesionales maravillosos, ¿eh? Que atienden a niños y trabajan con niños. Y es que tengo el máster en infanto juvenil y trabajo con niños. Sí, estoy en Alicante, bueno, en Alicante, en provincia de Alicante, en Monóvar, Alicante, y también mi consulta la tengo al lado, la ciudad de al lado, Novelda, ¿vale? Sí, porque tomo mi medicación día y noche, ¿vale? Intento apartar las cosas malas, vivimos y... Maravilla, podrías... Ah, en Finestrat, estás aquí de al lado. Y podrías decir, no sé si puedes poner marcas, creo que te lo cancelan. Eh, si puedes decir qué pastillas tomarías para eso, porque para el TLP como tal no hay pastillas, pero hay pastillas pues para síntomas, ¿no? Ansiedad, depresión, insomnio quizá, pero no como tal para el TLP, claro, porque no hay pastillas para un trastorno de la personalidad, como sí los hay para otro tipo de trastornos crónicos, como, claro, ves, antidepresivos, eso es, claro, inhibidores de la recaptación de serotonina o de noradrenalina o dopamina quizá en algunos casos, claro. De la cienciología. A ver, ¿qué opinas de la cienciología? Explícame qué es la cienciología. Me suena, ¿eh? Me suena, es algo que tiene que ver con una pseudociencia, si no me equivoco, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Explícamelo, porfa. User 695. Y también para la agresividad. Vale, claro, maravilla, tienes razón. Mi consulta está, de Tarragona, mi consulta está en Monóvar, Alicante y Novelda, que está justo al lado. Pero pasó también Brunilda, consulta online. Pues yo tengo un adolescente que estuvo en un programa de control de emociones. A ver. Le dieron el alta. Le dieron el alta porque le fue bien, Dulceca. Ansiedad social, vale, ansiedad social, qué mal se pasa también, muy, muy típico en adolescentes. Esa edad en la que tanto nos importan los juicios sociales de los demás, se pasa muy mal, o muchas veces empieza en esa edad. Claro, y un antipsicótico para urgencias, claro. Sí, sí, exactamente. Pero claro, por eso decía que no hay fármacos para el TLP ni para trastornos de la personalidad, sino más bien para los síntomas que van apareciendo concomitantes a el trastorno. Pero está otra vez con sus autolesiones. Claro. A ver, pero le dieron el alta y en ese momento seguía con las autolesiones. ¿O es que las ocultaba y consiguió engañar a los que le dieron el alta? Sí, se pasa fatal, maravilla, lo entiendo. ¿Qué opinas de las personas narcisistas? ¿Nacen o se crean?
Sí, en principio los trastornos de la personalidad son algo que vienen dado, no son trastornos, ¿vale? O sea, no son enfermedades, vienen dado, ¿vale? Nacemos así, ¿no? Nacen así, pero uno puede también aprender a gestionar aquello que tiene de base con tal de no tener luego problemas. Narcisismo, pues es también esa sensación de grandeza que nos lleva luego a interactuar con los demás casi como objetos a veces, a considerarlos con desprecio, a sentirlos inferiores a nosotros. Y también tiene que ver, al igual que la psicopatía, con esa falta de empatía. Claro, lo que sí te digo, Doremi, es que, como decía al principio y lo he dicho muchas veces, eh, no es tan común el narcisismo como se cree. Muchas veces viene gente a consulta y me dice, es que mi pareja, es que mi no sé quién es narcisista. Y luego, después de 4 preguntas, resulta que no es tan narcisista. Alguien no puede ser narcisista si tiene empatía por unas personas y por ti no, porque tiene contigo algún problema. No puede ser narcisista. Narcisismo o cualquier trastorno de la personalidad exige que sus síntomas se manifiesten en varios contextos, aparentemente o la mayoría de veces en todos. Es decir, que no controla eso no es algo que elija ser. No es alguien que te manipula a ti, pero después resulta que con su madre es súper cariñoso y súper amable. No puede ser eso, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir que te encuentres con una persona narcisista, con un trastorno narcisista de la personalidad. Puede ocurrir, es poco probable porque hay muy pocos, al igual que con psicópatas puros. Hay muy pocos también, es muy poco probable. Pero sí parece que hay un sobrediagnóstico personal de cada uno sobre las personas que tienen síntomas de cualquier tipo de trastorno. Dicen, claro, esta persona, cuando lees, por ejemplo, en el DSM síntomas aislados, dices, esto es como le pasa a no sé quién, esto es como le pasa a no sé cuántos. Y claro, no, porque tiene que cumplir con todos los criterios. ¿Cuál es el motivo del trastorno disociación de la personalidad? Todos los trastornos tienen como motivo, como causa, algo siempre multicausal. Nada causa nada. Es así. O sea, no podemos considerar que, como algunas veces sucede, que incluso a algunos padres luego les causa culpabilidad, que porque he hecho esto, porque fumé durante el embarazo, porque lo que sea, entonces sufrí o sufrió mi hijo esta enfermedad. No es así jamás. Ningún trastorno, ni físico ni psicológico, es producido por elementos concretos. Es un conjunto de factores, muchas veces genético, muchas veces del ambiente, de pues, quizá incluso obstétricos, del parto, de la alimentación de niño, de todo eso, todos esos elementos a la vez. Aparte del proceso de aprendizaje de los niños, cómo fue tratado en la infancia, después eventos quizá también traumáticos, todo eso lleva a ese caldo de cultivo para que se manifieste con un trastorno a veces grave. Ese es un poco lo que se considera desde el punto de vista multicausal que ahora consideramos con todos los trastornos. A ver, me he quedado en el aire y estoy otra vez de cero. Vale, cienciología lo dice la palabra. Allí nos dijeron que era el estudio de la ciencia del ser humano. Sí, pero es exactamente así. Es que lo digo porque cienciología, es que me suena a algo que leí como una especie de pseudociencia y por eso me generaba la duda, no lo sé, pero yo ese concepto no lo he visto nunca, ¿eh? No me suena cienciología. O sea, no he estudiado en la carrera, por ejemplo. No es algo que se trabaje en psicología, por ejemplo. Con lo cual no sabría explicarte de eso, de cienciología. Por ejemplo, yo sí tengo en cuenta y sí me parece muy interesante filosofía de la ciencia, por ejemplo, que no se estudia tampoco en psicología, pero sí que es cierto que todo el trabajo histórico, todo parte en parte, valga la redundancia, perdonadme este doble ejemplo, de la filosofía. Por ejemplo, mira, esta tarde he publicado un vídeo sobre la concepción de la realidad que parte del procesamiento de la información, de cómo nosotros interpretamos. ¿De dónde viene eso? Pues resulta que viene desde Kant. Kant ya decía, también heredero del idealismo de Platón, que la realidad como tal nunca la vemos. Él llamaba noúmeno a eso que está detrás y que no es exactamente aquello que estamos viendo. Bueno, pues eso es algo filosófico que no tiene evidencia científica, no la requiere porque no estamos ahí. Y años después, incluso siglos después,
acudimos con la ciencia a evidenciar si esto es así o no es así. Bueno, pues evidentemente eso ya sabemos que es así. Nosotros lo que estamos es filtrando toda la información a través de nuestros procesos psicológicos, que tienen además correlatos neurobiológicos concretos, el sistema reticular de activación ascendente, el tálamo donde se releva la información, todos los procesamientos de los estímulos concretos de los sentidos, lo que entra por el ojo es filtrado por un montón de cosas, etcétera. Con lo cual, bueno, viene de la filosofía de la ciencia también trabaja todo eso, y desde la psicología ya nos vamos a la ciencia para demostrar todo aquello, y desde ahí partir hacia la terapia o cualquiera de los campos de la psicología. Mi hija de 18 empezó con 14. Esa es la edad, ¿no? Es lo que decía antes María José. Y aún sigue con fobia social. Vale, pero está acudiendo a terapia porque la fobia social, al igual que cualquier tipo de ansiedad, la fobia es todavía más específico que la ansiedad, por ejemplo, generalizada, tiene un tratamiento bastante bueno, bastante efectivo desde el punto de vista cognitivo-conductual. Con lo cual, yo sí veo muchas veces, y mira, me pasó una vez un caso, María José, de una paciente que tuve con 60 y ya jubilada, 67 creo que tenía, que llevaba con ansiedad desde los 19 años, porque había establecido la creencia, porque creo que alguien le comentó alguna vez, hace años, que la ansiedad no tiene solución. El trastorno de ansiedad, me refiero, la ansiedad es una emoción completamente normal, pero el trastorno de ansiedad que era completamente imborrable, que no se podía curar, que no tenía forma de intervenir más allá de las pastillas. Con lo cual, con esa creencia, llevaba toda la vida sufriendo en silencio y superando como podía todo lo que iba viviendo con esa excesiva ansiedad. Sí tiene solución, además bastante rápida. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, el ataque de pánico, cualquier tipo de ansiedad concreta, más todavía la fobia concreta. Yo he trabajado la fobia social con adolescentes menores de 18 años, muy interesante. ¿Cómo saber si es o no narcisista? Pues mira, cualquier tipo de trastorno tiene que cumplir con los criterios diagnósticos del DSM, ese manual de criterios diagnósticos de los trastornos psicológicos o psiquiátricos. El DSM lo puedes encontrar en cualquier sitio, tiene una serie de características, tiene 9 puntos de su criterio A, que tiene que cumplir al menos 5, creo, después tiene que cumplir el criterio B, tiene que cumplir el criterio C, es decir, muy sencillo y muy rápido. Gracias, Rubén, por esa rosa. Muy rápido. Yo te digo que todos los criterios tienen en común, todos los trastornos tienen en común este criterio. Ten en cuenta esto. Si la persona sufre un malestar a causa de eso que está viviendo, clínicamente significativo, o un deterioro social o laboral a causa de esos síntomas, entonces cumpliría con ese criterio que me parece que es el criterio C o D. Pero debe cumplirlo. O sea, por su problema sufre mucho, entonces estaría cumpliendo el criterio. Por su problema ha perdido sus trabajos de forma sistemática, cumple ese criterio. Por su trabajo, por sus síntomas, ha perdido amistades que le impiden después desarrollarse socialmente y por lo tanto ser saludable en ese ámbito. Pues bueno, si es así, estaría cumpliendo ese criterio. Y así con todos los otros criterios. Claro, ¿quién hace eso? El clínico. No puede hacerlo alguien que interpreta cada criterio en base a ese odio que le tiene a la persona porque le ha hecho daño, evidentemente. Los criterios los tiene que gestionar un clínico, evidentemente, ¿vale? A eso me refiero. Ahí está. Muchas gracias, Mario Gil. Yo lo tengo desde mi niñez y mi psiquiatra me dijo el motivo. ¿Cuál era el motivo? A ver si me lo pones por aquí. A ver, no sé qué pasó, pero al mes volvió a recaer. Supongo que quiso creer que estaba preparada. Pero no. Claro. Y muchas veces los cortes se ocultan. Los cortes se ocultan, te hace ver que sí está bien porque quiere que le dejes en paz. Claro, con adolescentes es un trabajo difícil, por ese tipo de motivos, porque no es el paciente el que viene a consulta para ser curado. Es más bien el familiar que quiere que le trates y, claro, con lo cual se complica bastante, los que vienen por otros motivos no son adolescentes, quizá es el marido y viene la mujer, trátame a este señor, con lo cual se complica siempre porque no quieren, para empezar. A ver, a mí personalmente me ha metido en más de un lío, es manipuladora y quiere ser el centro de atención. Sí, bueno, pues es un síntoma, Cris, es un síntoma. Ahora bien, tiene que cumplir con el resto. Si está adaptado a la sociedad, a causa de su
su sensación de superioridad y se ha desarrollado totalmente natural en su trabajo, tiene amigos, sale y lo lleva bien, en realidad no podría ser, no podría tener un trastorno psicológico, a eso me refiero. Un trastorno de la personalidad en este caso. Debemos cumplir siempre el criterio de malestar clínicamente significativo a causa de esos síntomas o deterioro social o laboral que es común a todos las categorías del DSM, ¿ok? Mira, una pregunta muy interesante, es la primera vez que me preguntan esto, súper interesante. 2 veces clara. ¿Los trastornos son tratables, pero se recupera uno al 100%? A ver, disculpa, esa persona no está bien. Vale. Es una pregunta muy interesante. A ver, por ejemplo, haciendo alusión a trastornos muy concretos. Cuando hacían alusión antes, me preguntaba Maravilla. Creo que era Maravilla, sí, sí. Hay muchas personas. Me puedo liar, ¿eh? El tema de, por ejemplo, el trastorno de la personalidad límite u otro trastorno, por ejemplo, el trastorno de la personalidad paranoide, el narcisista, el antisocial de la personalidad, etcétera. Si eso es tratable al 100%, no, porque para empezar no son enfermedades, uno debe aprender a gestionar todo eso para vivir lo mejor posible. Y se puede vivir de una forma muy maravillosa, os lo aseguro. Inclusive trastornos que no tienen ninguna solución, como la esquizofrenia, ¿vale? O la epilepsia, por ejemplo, no tienen solución física al trastorno, ¿vale? A la enfermedad. Pero, de todos modos, acaban muy adaptados igualmente. Tomando pastillas de por vida y acompañándose de terapias psicológicas llegan a un punto en el que viven una vida completamente normal. Ahora bien, trastornos concretos del eje 1, es decir, ansiedad, depresión, insomnio, trastorno obsesivo compulsivo, todo ese tipo de trastornos, sí se llega al 100% de recuperación. Así es, claro, claro que sí, perdón. Porque la persona no solo elimina sus síntomas gracias a la terapia, sino que además aprende para futuros eventos esas herramientas para prevenir y anticiparse a los síntomas futuros, con lo cual sí llega al 100% y a vivir con total tranquilidad porque ya no solo se lo ha quitado, es que ya está preparado. Sí, a que sí, la cienciología me dice que me suena algo de Tom Cruise, ¿ves? Eso me refería, que es algo como de pseudociencia, una creencia extraña, ¿ves? A eso me sonaba a mí también cienciología, por eso no me sonaba a ciencia, sino más bien algo pseudocientífico. Cuando me lo ha dicho, he pensado en eso. Eso es una filosofía técnica del ser humano, pero no lo sé seguro, ¿eh? No estoy muy puesto con cienciología, no lo he estudiado en la carrera, no está ese término incluido en esa ciencia como tal, porque la psicología, para el que no lo sepa, es una ciencia de la conducta y de los procesos cognitivos subyacentes a esa conducta, ¿vale? En Alicante está mi suegra, ahí está la villa, muchas gracias por esa rosa. Está mi psiquiatra Gustavo López, seguro que no lo conozco personalmente. Gustavo López. Si está bien que me digas el nombre porque igual alguien vuelve a mencionar algo y comenta algo referente a algún psiquiatra bueno y quizá pues generemos esta comunidad en la que uno pueda recomendarse a otros por buenas experiencias, que eso es maravilloso. Gustavo López, me voy a apuntar el nombre. Gustavo López, ahí a ver si encuentro un boli. Es buen profesional, entiendo, ¿verdad? A ver, son -5. Me van a quedar comentarios sin resolver, ¿eh? Hola, ¿cognitivo qué es? Ah, sí. Cognitivo es lo mental, todo lo que está aquí. Todo lo psicológico, ¿vale? Eso significa cognitivo, ¿vale? Frente a, por ejemplo, a lo físico, ¿verdad? Lo físico, los síntomas físicos de cualquier cosa. O frente, por ejemplo, a otra rama de las emociones que sería lo conductual. Todo esto está conectado en la ansiedad, por ejemplo, y en cualquier emoción. Lo mental activa lo fisiológico, es decir, ¿y si me da un infarto? ¿Y si me da un infarto? Activa lo fisiológico, empiezan a darme palpitaciones, empiezo a respirar más rápido, me agobio, que por cierto voy a hablar del ataque de pánico, que lo he prometido antes. Y eso me lleva a una conducta de, por ejemplo, salir corriendo hacia el ambulatorio o tomarme una pastilla. Es el elemento cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Entonces, relativo a que lo he prometido y lo voy a hacer, ¿eh? Siempre acabo hablando de esto porque es interesante. El tema del ataque de pánico, ¿ok? El ataque de pánico es un miedo concreto al miedo, es un miedo al síntoma físico, ¿vale? Parasimpático. ¿Me preguntas qué es el parasimpático? ¿Luisi? ¿O estabas comentando algo que no he leído un poco más arriba?
Si preguntas qué es... Yo venía de... Ujú. Que si se activa. Sí, bueno, hay una rama del sistema nervioso autónomo que no es el de las neuronas, es el que funciona por todo el cuerpo, que activa los nervios, digamos, por resumirlo. El sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa con la ansiedad, cuando te da toda la energía, y el parasimpático es lo contrario, cuando se genera calma, etcétera. Entonces, cuando uno tiene ansiedad, habría que activar el otro, el parasimpático. Es un poco complejo de explicar rápido, pero muy interesante. Sí, con ansiedad. Bueno, entonces, el ataque de pánico, antes de irnos, que nos quedan 4 minutos. Estoy súper encantado de estar con tanta gente aquí opinando, me encanta esto. Produce concretamente un miedo a el síntoma físico de, por ejemplo, palpitaciones. Uno, de forma casual, quizás se ha levantado rápido, o pues porque algo le ha preocupado de lo que tiene que hacer y no ha hecho, lo que sea, da igual, por la razón que sea. Gracias, maravilla. Por la razón que sea, siente palpitaciones en el cuerpo u hormigueos en el brazo, lo que sea, un síntoma físico. De pronto aparece eso y empiezo desde aquí, desde lo cognitivo, desde lo mental, desde los pensamientos, y si me está dando un infarto, y si me está... ¡Ay, que me está dando un infarto! ¡Ay, que me está dando un infarto! ¿Vale? Esos son pensamientos. Esos pensamientos, de nuevo, activan esto todavía más. Lo activan más de forma directa. Por lo tanto, empiezo a tener todavía más palpitaciones, empiezo a marearme porque entra un exceso de oxígeno, no le da tiempo al dióxido de carbono a salir de nuestro cuerpo, se descompensa todo eso, que pasa como la luz que nos explicaban los técnicos hoy, entre la oferta y la demanda, pasa lo mismo con el oxígeno. Si te cargas mucho de oxígeno y no sale el suficiente dióxido de carbono porque la respiración es superficial, muy pronto te vas a empezar a marear. Eso es a causa solo de pensamientos, activan síntomas físicos y por lo tanto la conducta se transforma en eso y tenemos esa reacción que llamamos ataque de pánico. Esa es un poco la explicación de por qué ocurre un ataque de pánico. Con lo cual, teniendo en cuenta por qué ocurre ese ataque de pánico, uno debe empezar a trabajar con esos síntomas porque ya sabemos por qué ocurre. Ocurre desde aquí, del easy, y ocurre desde aquí con la atención que le damos a un efecto que en principio no es peligroso. La ansiedad jamás ha matado a nadie en la vida, jamás. En 2.000 millones de ataques de ansiedad que ha sufrido la gente, se estima, nadie ha muerto jamás por un ataque de ansiedad. Podría morir en todo caso porque ya tenía previamente algún tipo de problema del corazón, pero no es peligroso. Pero no es eso lo que desde aquí pensamos. Pensamos que esto es un ataque del corazón o lo que sea, ¿no? Así que esto lo sobreactiva, la parte física, la sobreactivación activa de nuevo esto de forma más acelerada y así entramos en ese círculo vicioso que nos lleva hasta aquí a respirar más rápido, a esa sensación de ahogo, de mareo, con lo cual todavía peor. Fijaos qué paradoja. Tenemos sensación de que nos falta el aire, pero precisamente lo que necesitamos es que te sobra el aire. Por eso en las películas, ¿recordáis en esas películas americanas? ¿Cómo cogen una bolsa y hacen así? Claro, ¿por qué ocurre eso? Porque lo que necesita alguien con sobreexceso de oxígeno es precisamente dióxido de carbono. Así que si tú respiras en una bolsa, estás reabsorbiendo el dióxido de carbono que tienes dentro de la bolsa que tú has sacado. Con lo cual, se supone que compensarías esa descompensación entre oxígeno y dióxido de carbono. Ay, muchas gracias, Campanilla, muchas gracias. Yo estoy súper encantado, ya lo sabéis, ¿eh? Son las 9, voy a marcharme ya. Sabéis que tengo consultas online también, aparte de la consulta física que tengo en Alicante. Y que, siempre lo digo, abrí un espacio aquí en TikTok para suscriptores, porque como hay gente que no tiene dinero suficiente para pagar consultas, bueno, dije, abro este espacio que creo que son 3 euros y algo al mes, 3,49 o 3 y pico, de tal manera que podáis ahí exponer vuestros problemas, yo os mando vídeos para vosotros con vuestras posibles soluciones, etcétera. Así que el que quiera, ahí lo tengo abierto, y consultas también para el que quiera escribirme por privado. A ver, yo cuando me pasaban esos ataques de ansiedad o pánico, me pellizcaba y me anclaba en el presente. Muy buena opción. Julen, mira, ahí yo nunca lo he prescrito, pero entiendo por dónde viene y me parece interesante también. El tema de, por ejemplo, coger un hielo, porque lo que estás haciendo es distanciar la atención de los pensamientos de él, me va a pasar algo grave, y lo fijas en otra cosa.
en otra cosa, en algo como, por ejemplo, pues algo físico, como un hielo, como algo que te estimule un poquito más, ¿no? Sería muy interesante. Yo no lo he prescrito porque no ha hecho falta, hemos trabajado por otras vías, pero bueno, es interesante. Así que eso que planteas es una posible solución, ¿no? Me dices, te pellizcas, ¿no? Puede ser porque estás desplazando de forma física, ¿no? De los pensamientos a lo que sientes por el pellizco. Bueno, me parece interesante, ¿eh? Julen, me parece que puede funcionar muy bien. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Mira, por ejemplo, María Ángeles con una gomilla, pues claro que sí. Sí, sí, lo del hielo yo no lo he utilizado, pero me parece interesante, ¿eh? Pues ya sabes, Dulceca, escríbeme por privado y lo concretamos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Me voy a cenar. Tengo a mi hija por ahí abajo dando vueltas y dando golpes. Voy a ver si hago la cena. A ver, cuando cambié la alimentación, cambió mi ansiedad. Sí, 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 Julen. Tienes toda la razón. La alimentación influye, ¿eh? Influye. Claro, no lo sería todo, pero sí influye mucho. Y yo también recomendaría siempre comer saludable, ¿no? De todas maneras. Así que nada, me marcho y ya mañana, como es festivo, no vamos a hacer directo por la mañana. Voy a intentar hacerlo por la tarde. El que le apetezca, lo pondré en mi TikTok cuando lo hago. Lo pongo siempre ahí abajo, directo a tal hora, ¿vale? En un evento. Así que nada, yo siempre mi compromiso con seguir haciendo estos directos, porque yo estoy encantado y encantado de que me sigáis. Un placer siempre. Adiós, adiós. Adiós, adiós.